Hola chicos y chicas de tercero de la ESO. Vamos a seguir con el tema 8 del libro de texto que utilizamos en clase de la editorial SM y vamos a ocuparnos hoy de la prosa y el teatro del Renacimiento. Vamos a abordar en primer lugar los géneros novelísticos, ya que en el siglo XVI la narrativa de ficción, concretamente la novela, tuvo un gran éxito entre el público de la época. La palabra novela se refería entonces a relatos breves, más extensos que el cuento. Fue el gran novelista italiano Giovanni Boccaccio, en el siglo XIV, quien utilizó el diminutivo novela para calificar las narraciones contenidas en su obra El Decamerón. En el siglo XVI se cultivaron varios géneros narrativos. En primer lugar tenemos los libros de caballerías. Este subgénero gozó de un enorme éxito entre el público de la época. Están protagonizados por un caballero noble que con sus hazañas prueba su amor por una dama. En el siglo XVI pierde relevancia el elemento fantástico que sí que estaba presente en las primeras obras. El primer libro de caballerías en castellano es El Amadís de Gaula, de Garci Rodríguez de Montalvo. El protagonista, enamorado de la princesa Oriana, vive diversas aventuras en misteriosos escenarios, enfrentándose a caballeros, gigantes y magos. A este subgénero también pertenece el Tirán lo Blanc. En segundo lugar tenemos la novela bizantina, también llamada novela de aventuras. Cuenta la larga separación de dos enamorados y las pruebas que deben superar hasta volver a encontrarse. Las obras más conocidas de este subgénero son La selva de aventuras de Jerónimo Contreras y los trabajos de Pérsiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes. En tercer lugar tenemos la novela pastoril. Son relatos protagonizados por refinados pastores que revelan, a través de diálogos, sus desventuras amorosas. El argumento transcurre en un paisaje idealizado, que es el complemento de los sentimientos de los pastores. La novela pastoril nació con los 7 libros de la Diana, del portugués Jorge de Sotomayor. En cuarto lugar, tenemos la novela picaresca. Es un subgénero completamente nuevo que surge en España en el siglo XV. En ella, un joven pícaro, de condición humilde, narra en primera persona sus esfuerzos para intentar sobrevivir mediante la astucia en un mundo difícil. Este género es inaugurado por El Lazarillo de Tormes, de autor desconocido. Después tenemos la novela morisca. Se caracteriza por su sencillez argumental de conducta idealista, con final feliz y extensión breve. Narra las peripecias amorosas y militares ambientadas en la frontera cristiano-musulmana. Los protagonistas, cristianos y musulmanes, son caballeros idealizados. Suelen aparecer insertas en conjuntos narrativos ajenos. Un ejemplo de novela morisca sería El capitán cautivo, inserta en El Quijote. Y por último abordamos la novela corta italiana, desarrollada a partir del siglo XV, cuando se toma como modelo el relato italiano. El gran creador del género en castellano es Cervantes, quien dio el título de novelas ejemplares a este tipo de narración corta a imitación italiana. Pasamos ya a comentar el teatro renacentista. El siglo XVI supone el despegue del teatro en España, que sigue tratando temas religiosos y profanos. Las nuevas formas de representación se abren paso entre las fórmulas medievales. El dramaturgo renacentista más importante es Lope de Rueda. En la primera mitad del siglo XVI, el impulso del teatro viene del interés aristocrático por la cultura. Aparece un teatro cortesano representado en palacios que incorpora música y baile. Los autores más representativos de esta etapa fueron Juan de la Encina y Bartolomé de Torres Naharro, que escribe obras tanto inspiradas en sucesos reales como comedias fantásticas.
En la segunda mitad del siglo XVI surge un teatro profesional a cargo de compañías estables que empiezan a representar en los primeros corrales de comedias. Estos son patios interiores de casas en los que se había levantado un escenario. Lope de Rueda, escritor, autor y director de una compañía con la que recorre España, es la figura más destacada del teatro del siglo XVI. Introduce en la península las innovaciones de la escena italiana, aunque concediendo más importancia al factor cómico. Su creación más lograda son los pasos, breves piezas que se representaban en los entreactos de obras más largas. Destacan los personajes secundarios, caracteres tipificados como el bobo o el soldado fanfarrón, que aparecen en muchas de sus obras. Emplea un lenguaje coloquial y popular, plagado de humor. Todas estas características están inspiradas en la comedia del arte italiana, un espectáculo popular que tiene como objetivo provocar la risa del público mediante el enredo amoroso. Los personajes eran siempre los mismos y cada uno desempeñaba un rol específico. Por ejemplo, el arlequín era astuto e infantil y Pantalone estaba representado por un viejo avaro. Dejamos el teatro del Renacimiento para ocuparnos de una de las obras más importantes en prosa del siglo XVI, El Lazarillo de Tormes. En 1554 y en 3 lugares diferentes, Burgos, Amberes y Alcalá de Henares, aparece publicada una obra anónima que alcanzó mucho éxito, la vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Nace así un género nuevo, la novela picaresca. La Inquisición prohibió su lectura y difusión en 1559. Por primera vez en la narrativa occidental, un personaje de condición humilde cuenta su vida en primera persona, haciendo valer su lucha en un mundo dominado por la codicia, el individualismo y la insolidaridad. El pícaro, en este caso Lázaro, es un antihéroe, ya que está muy lejos del héroe idealizado de las novelas de caballerías. Es pobre y sobrevive gracias a su ingenio mediante engaños y astucias. El autor del Lazarillo de Tormes emplea un molde que ya existía, el de la epístola autobiográfica. De esta forma, el protagonista, Lázaro, desde su momento presente, casado y pregonero de vinos en Toledo, nos relata su vida anterior. Toda la acción es retrospectiva y conduce a la explicación del caso, que se nos cuenta al final. Su deshonra por las relaciones que existen entre su mujer y el arcipreste de San Salvador. La estructura de la obra está supeditada al famoso caso, que se nos anuncia en el prólogo. Todo lo que cuenta conduce a un mismo punto, seguir la trayectoria que le lleva desde una situación humilde y vergonzosa a lo que él llama la cumbre de toda buena fortuna. Empleando este modelo, el autor consigue una apariencia de realidad. Son varias las hipótesis acerca de quién pudo ser el autor de esta obra y qué motivos le llevaron a ocultar su nombre. A día de hoy es una obra anónima. Se considera como posibles autores a Fray Juan de Ortega, Hurtado de Mendoza, Sebastián de Orozco o los hermanos Valdés. Los motivos para el anonimato podrían ser el tono crítico de la novela respecto al comportamiento de algunos religiosos o a la importancia concedida a la honra por los hidalgos, lo vergonzoso de la situación final de Lázaro o la verosimilitud de realidad que otorga la historia presentarla como escrita por su protagonista. En cuanto a los temas, la obra ofrece una dura visión de la sociedad de la época. Aborda de manera crítica, en ocasiones con tono irónico y humorístico, 3 temas principales. En primer lugar tenemos la religión, pues la actuación de algunos religiosos cristianos que aparecen en el libro se aleja de los valores evangélicos
y demuestran vivir en función de sus intereses materiales individuales. La avaricia, la lujuria y la falsedad son los vicios más criticados. En segundo lugar, tenemos la honra, entendida como la opinión que otros tienen de una persona. Y por último, el individualismo, pues cada personaje de la obra actúa por sus propios intereses, sirviéndose del engaño y aprovechándose los unos de los otros. Esta obra se estructura en 7 capítulos o tractados que narran las aventuras de Lázaro de Tormes entre los 12 y los 14 años. Los 3 primeros tratados son mucho más extensos y se detienen en todo tipo de detalles. Se puede decir que tienen un proceso climático. Cada uno de los amos es más avaro que el anterior. En el capítulo 1, Lázaro empieza pasando hambre con el ciego. En el 2, le va mucho peor con el clérigo de Maqueda. Y en el tercero, tiene que pedir limosna para su amo, el escudero. A partir de aquí se pierde la unidad y el tiempo progresa de una forma mucho más rápida. En el quinto, el del buldero, Lázaro deja de ser protagonista para convertirse en narrador de las escenas que contempla. Y el 7 concluye con la explicación que le ha llevado a escribir la carta. La gradación de los 3 primeros tratados es característica del cuento tradicional. El proceso de aprendizaje de Lázaro tiene lugar en los 3 primeros capítulos, así como la formación de su personalidad. Explicamos ahora algunas de las características principales de los personajes que aparecen a lo largo de esta novela. El protagonista, Lázaro de Tormes, mozo de humildes orígenes, ejerce diversos oficios al servicio de varios amos y se las tiene que ingeniar para sobrevivir. El ascenso social que consigue queda relativizado por su indigna situación como marido. Mozuelo, es tuyo. Cada moneda, como cada hombre, tiene su voz. Lo que le falta de aquí, de allá le sobra. Eso son niñerías, que sé más de 100 oraciones para sacar provecho. Justo juez divinal, a donde quiera que fueres, las armas de Cristo lleves, pies tendrán y no te alcanzarán. Ánima sola que en el campo gime y llora, que me tengas compasión en esta hora. Y también sé de medicina para muelas, desmayos y males de madre, para las malcasadas y para duelos y quebrantos. Pues recéteme a mí, que sufro tanta hambre y lacería, que por eso me debieron de poner el nombre de Lázaro. Porque para mí y para mi madre nunca pasa el tiempo de las vacas flacas. El ciego es el primer amo de Lázaro, es irascible y suspicaz. Recoge limosna a cambio de oraciones. No cojas nada. Para eso está el platillo. Sí, señor. Quiere que le rece la oración de la emparedada o la del conde. Ánima sola que en el campo gime y llora, que me tengas compasión en esta hora. No lo eche en el fardel, que se le volverá mosto. Mira, Lázaro, ha llegado el día de hacer un banquete. Anda, siéntame. Tío. Tú picarás una y yo otra. Pero no tomarás cada vez más de una uva, como yo.
Lázaro, me has engañado. Tú has comido las uvas 3 a 3. ¿Por qué dice eso? Porque yo las comía 2 a 2 y tú callabas. El cura de Maqueda, el segundo amo de Lázaro, representa la figura del avaro. Su codicia supone una crítica a la falta de valores cristianos en algunos clérigos. ¿Por qué no le pide un buen pedazo de queso a la vecina para este cepo? Sí, ve a pedírselo. El tercer amo de Lázaro es un hidalgo que pertenece a la capa más baja de la nobleza y que encarna la obsesión por la honra heredada y la limpieza de sangre. ¿La ves? Pues yo me comprometo a hacer cenar con ella de un golpe un copo de lana. Y yo con mis dientes, un pan de 4 libras. Oye, Lázaro, comes con tanto gusto que a cualquiera le pones gana aunque no la tenga. Esos son panes, ¿no? Sí, señor. Es el mejor plato del mundo. ¿Lo han amasado manos limpias? Pruébelo. A mí no me dan asco. Ya bueno me ha sabido como si hoy no hubiera comido bocado. Otro personaje importante de la novela es el buldero. También ejerce de amo de Lázaro. Vive de vender bulas aprovechándose de la ingenuidad de los fieles cristianos. Habrá aquí personas sin corazón que por no dar algo de lo que la misericordia divina les ha dado, sean capaces de dejar prisioneros a los que todo lo esperan de la santa bula. El último amo de Lázaro es el arcipreste de San Salvador. Proporciona a Lázaro un trabajo estable, pero se rumorea que su sirvienta, la mujer de Lázaro, mantiene relaciones ilícitas con él. Por último, abordamos los rasgos más importantes del estilo de esta novela. El Lazarillo presenta la forma autobiográfica. A través de una lente individual, el protagonista observa el mundo y reflexiona sobre él. Se utiliza un estilo llano, sencillo, propio de la clase social humilde del protagonista. Además, están presentes de forma muy notable el humor y la ironía. El arroyo aquí está ancho, pero por allí se estrecha. Y si quiere podríamos pasar a pies juntillas. Pues llévame y pasaremos por allí. Métase aquí, estará más guardado. A 6 varas está el paso. ¿Sabes que caen cántaros? No perdamos el tiempo. Llévame. Venga, enfrente está. ¡Aprisa, Lázaro! Ponme bien derecho y salta tú primero. Sí, tío, ya verá qué bien se salta por aquí. ¡Ea! ¡Aviva! ¡Sus! ¡Salte todo lo que pueda! ¿Cómo olió la longaniza y no ha olido la piedra? ¡Vuela! ¡Vuela! Algunos elementos empleados en el Lazarillo de Tormes serán imitados por escritores posteriores, lo que dará origen al nacimiento de la novela picaresca. La obra que afianza este modelo es El Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, cuya primera parte se publica a finales del siglo XVI.